neuropsicofarmacología, al doctor Hugo Sánchez Castillo. Con el gusto de saludarte, doctor, bienvenido. Preguntarle, actualmente pues hemos estado discutiendo sobre este tema aquí en Mega Noticias, sobre las adicciones, sobre el consumo de drogas, pero ¿qué sabemos, qué se sabe sobre de la deshabituación de una droga? ¿Cómo estamos en materia de que en México nos podamos deshabituar de una adicción, dejar de ser adictos? Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo a usted y a todo su auditorio. Mire, la verdad es que la pregunta que usted me hace es una pregunta muy complicada, porque lo primero que tendríamos que entender es que cuando una persona cae en una conducta adictiva, es un proceso en el cual el cerebro se engarza en una conducta compulsiva, se engarza en una conducta de búsqueda por lo que produce placer, y en este sentido no es una cuestión que sea reversible, es decir, mañana no dices ya estoy curado, ya estoy feliz como curarme de una gripa. Es una condición que permanece a lo largo de toda la vida de las personas, permanece a lo largo de toda la vida de los pacientes, y por lo tanto su recuperación es una cuestión que en un inicio es gradual, le va a permitir disminuir la sensación de la sustancia a la cual se hizo adicto, pero es algo que nunca se le va a quitar. Por eso es que es muy importante contemplarlo, dado que las recaídas es uno de los factores más comunes en los pacientes con adicciones. Es una cuestión en la cual si se pierden las condiciones, si se pierden las características en las cuales el sujeto se engarza en su rehabilitación, puede caer fácilmente en una adicción. Por eso es que tenemos un problema y por eso es que muchísimos protocolos no funcionan, por eso es que muchísimas aproximaciones, como por ejemplo estos centros de intervención, donde pagas muchísimo dinero, te atienden en la playa y ahí tú te recuperas, pero cuando regresas a tu casa, cuando regresas al barrio, cuando regresas al sitio donde te drogabas, regresa la adicción. Sí, interesante. Hablando entonces de adicciones, que puede ser desde la adicción al juego, la adicción a una droga legal o a una droga dura, ¿cuál considera desde tu perspectiva como médico, como doctor, las más peligrosas, las que ponen en riesgo la vida? O más bien, ¿cómo pasamos de algo que puede convertirse como una actividad, digamos, recreativa, a algo que ya mi vida está en riesgo, doctor? Mire, la verdad es que cuando recaemos en una adicción, la adicción definida como la búsqueda compulsiva de aquello que produce placer, pues puede ser a lo que usted dice una conducta, puede ser a una sustancia, y cuando una persona cae en la adicción ya tenemos una cuestión de riesgo, ¿no? Ya hay una situación en la cual la persona puede inclusive caer en conductas de autolesión, puede caer en conducta delictiva, puede caer inclusive en suicidio. Una vez que esté establecida la adicción, no importa lo que sea adicto, el riesgo es alto. Más bien, yo reformularía su pregunta, si hay diferencias en cuanto a cómo se engarza uno la adicción dependiendo del tipo de conducta o de sustancia. Eso sí hay una diferencia muy grande, y por eso es que las tenemos clasificadas como, por ejemplo, drogas suaves, drogas duras, que también se les llama drogas lícitas, drogas ilícitas. Por ejemplo, tenemos por ejemplo, drogas recreativas, y en todas ellas podemos recaer. Más bien, lo que es importante es, por ejemplo, le doy un ejemplo, la heroína. La heroína es una droga dura, es una droga ilegal que tiene un índice adictivo muy alto, de 0.2, que significa que si yo pruebo la heroína por una sola vez, el chance de que me vuelva adicto es muy alto. A diferencia de si, por ejemplo, yo me consumo un cigarrillo, el chance de que con un cigarrillo me vuelva adicto es muy bajo. Entonces, bajo esa perspectiva es como se va clasificando las drogas, las diferentes condiciones en las cuales la persona se engarza en el consumo. Por eso es muy importante recalcarlo. El camino a llegar a la adicción va a variar de entre sustancia, entre droga, situación y situación, pero una vez que esté establecida la adicción, entonces el riesgo es similar entre todas ellas. Claro. Y ahora, de parte de las personas, doctor, hablando también, no sé si existe una predisposición del ser humano a alguien que sea, digamos, que tenga ese riesgo más predispuesto a caer en la adicción, hablando de sustancias ilícitas, de drogas, doctor. Mira, es una pregunta muy bonita, me gusta esa pregunta que va a hacer usted, porque la verdad es que sí hay, todas las personas tenemos circuitos en el cerebro que nos hacen experimentar placer, que las cosas nos hagan sentir bien. Esto está ligadísimo con la sobrevivencia. Por ejemplo, me gusta comer, claro, activa este sistema que hace que tengamos como este gusto por comer. Si no lo tuviéramos, piénselo
usted, pues nos moriríamos de hambre, ¿verdad? Porque la comida nos daría placer. Nos da placer el tomar agua, nos da el placer cuidar a nuestros hijos, nos da el placer estar con nuestra pareja. Entonces, este sistema está de forma natural en todas las personas lo tenemos. Y ahora, esto significa que si yo de alguna manera encuentro algo que estimule este sistema, es cuando podemos correr el riesgo de adicción. Es decir, algo secuestra este circuito y entonces se establece como una conducta que se debe de prevalecer. Entonces, eso significa que todos tenemos esto y que por lo tanto, de alguna menor o mayor manera, tendríamos un chance de caer en una adicción. Pero complemento su pregunta porque sí hay factores de predisposición genética, por ejemplo, y hay factores en cuanto a este sistema que se encuentra más sensibilizado, ¿no? Aquí estamos hablando de la historia de los sujetos, inclusive de cuestiones estresantes, cuestiones de crianza, cuestiones de aislamiento social. Todo eso hace que este sistema se vuelva funcione de manera diferente y que la persona pueda ser más susceptible a caer en una adicción. Ok, ahora retomando un poco lo que se sabe en cuanto a información de la encuesta de salud, hablando de adicciones, hablando de consumo de drogas, entiendo, y esto lo quiero ligar a la discusión que se ha venido dando sobre dónde está México en materia de consumo de drogas. Inclusive la propia presidenta hablaba de que pues en México pues todos somos muy humanos, en México nos cuidamos, se ha reducido el consumo. De los datos pues no sabemos de dónde lo sacó, todavía no tenemos claro bien esa información porque no se ha hecho pública, pero en México, pues bien a bien, independientemente de la discusión, doctor, que se esté dando a nivel internacional sobre el fentanilo, tengo entendido que si nos basamos en los datos del 2016, pues se tiene el registro de consumo de ciertas drogas, cocaína, marihuana, metanfetamina y otras drogas que están ahí. Pero hablando y retomando lo que hablamos al principio, de poder deshabituarnos, de poder generar esa deshabituación. ¿Cómo está el sistema de salud mexicano en esta materia, doctor? Claro. Bueno, primero sí quisiera yo comentarle que en México existe la encuesta nacional de adicciones. Es una encuesta que se trata de hacer de manera regular, donde vienen cifras más o menos oficiales, ¿no? Le digo más o menos porque evidentemente hay cuestiones de drogas que van saliendo todo el tiempo que hacen que sea un poco más complicado. La primera. La segunda es que pues, el dato del 2016 desgraciadamente se cruza junto con la pandemia más adelante, lo cual afectó de manera significativa y, por ejemplo, hizo que el consumo de alcohol se disparara, hizo que, por ejemplo, el consumo de algunas otras drogas recreativas como la nicotina, como la marihuana, también se disparara. Y esto lleva a que en México particularmente la droga de más consumo es el alcohol y la nicotina, que recuerden que son dos drogas lícitas, son dos drogas suaves. Después viene la marihuana, después viene obviamente la cocaína y después vienen las otras drogas donde no se ve una diferencia significativa. El fentanilo particularmente, que usted me pregunta, es una droga de prescripción que en México no ha tenido tanto éxito porque justamente en México las personas médicas no necesariamente recetan fentanilo a la primera. En México se receta más que el paracetamol, que el diclofenaco, que el ibuprofeno antes que recetar una droga opioide. Entonces, bajo esta perspectiva, eso ha hecho que en México el fentanilo no es una droga que haya tenido tanto auge como algunas otras, como el caso de la heroína, por ejemplo, que es otro opioide, y que pues eso pone a México en una situación, uno, de paso, dos, de distribución, pero la intoxicación por fentanilo se mantiene, al igual que, por ejemplo, con heroína, se mantiene, al igual que, por ejemplo, con intoxicación con cocaína, y pues pareciera, yo esperaría que eso sucediera, que es una droga que pasó junto como con el crocodile, no sé si usted recuerda, hace un tiempo llegó una droga que también era un opioide, pero que se estaba muy casero y que traía muchas complicaciones con la salud y que en México no prosperó su consumo. Y entonces, pues ahorita estamos esperando a ver cómo salen las nuevas encuestas para ver cómo se mantiene el consumo del fentanilo. Y hablando del sistema mexicano, ¿cómo está actualmente? ¿Está fortalecido? ¿Tenemos esa fortaleza en los estados, en los centros médicos? Entiendo que existen unidades de salud mental, sobre todo en hospitales psiquiátricos, pero no sé si esas unidades estén capacitadas o cuenten con equipo para poder atender y sacar adelante pues como decía, un envenenamiento, una sobredosis de esta naturaleza, doctor.
verdad es que no. O sea, el problema que tenemos en México es que la adicción a drogas duras entra dentro de una conducta delictiva. Pues, por ejemplo, si usted viene con una intoxicación por alcohol o, por ejemplo, viene usted con una situación de coma inducido por un alto consumo de bebidas embriagantes, sí lo aceptan en cualquier hospital porque no está criminalizado. El problema con las otras, y es que básicamente si usted viene con un pasón de heroína, si usted viene con una sobredosis de fentanilo, no lo van a atender en ningún lugar porque es algo que está relacionado con la delincuencia, lo cual lleva a que tiene que ir a algún hospital donde haya un ministerio público, donde usted pueda tener el registro y tener el acceso, dada la condición que se tiene. Esa cuestión hace que sea muy difícil en términos de infraestructura en México, porque básicamente los hospitales no te van a atender, te van a referir a otro lado, lo cual significa que no están preparados para tratar todas las adicciones, solamente algunas de ellas. Sí tenemos algunos institutos, porque no todo es negro y feo, o sea, está, por ejemplo, está el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde hay una unidad de adicciones, está la misma Facultad de Psicología, donde también tenemos ahí una cuestión importante de atención. Está el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde se tratan las cuestiones de alcoholismo. También están, obviamente, los centros de Alcohólicos Anónimos y el Instituto Nacional contra las Adicciones. Sin embargo, pues todavía nos falta muchísimo, por lo que le decía, la criminalización de la conducta adictiva hace que sea difícil su tratamiento y su aproximación, porque no tenemos básicamente las herramientas ni el punto social donde reconozcamos que son pacientes que lo que necesitan es atención, no criminalización. Claro, bueno, muy interesante. Y aprovechando ya el tiempo, doctor, ¿qué recomendarle a nuestra audiencia, a las padres y madres de familia que nos están observando? ¿Cuál sería el signo de alerta, teniendo en cuenta que muchos de estos, el alcohol puede abrir la puerta a otro tipo de consumos? ¿Cuál sería, digamos, el signo de alerta que tendríamos que estar pendientes como padres de familia para atajarlo? Porque me queda claro que la red de apoyo alrededor de una persona que se detecta como adicta es importantísima para sacarlo adelante. Totalmente. Mire, lo primero es tener como no miedo a la conducta adictiva, ¿no? Porque ya les dije, no es una cuestión de criminalización, porque, por ejemplo, las poblaciones en riesgo, como son nuestros jóvenes, claro, las personas adolescentes, pues muchas veces las personas que distribuyen droga les regalan la primera dosis, les meten un rollo social muy importante de todos tus amigos lo hacen y entonces va a caer en una conducta adictiva. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no necesariamente es un criminal. No necesariamente es un criminal, es una persona que necesita atención, necesita que estamos en una cercanía con la familia, por lo tanto hay que reconocer cambios drásticos en la conducta, hay que reconocer cuando la persona empieza a tener problemas de adaptación social, bajo rendimiento escolar, problemas en el trabajo y cuestiones donde busca impulsivamente la cosa que le produce placer. Ahí tenemos un foco rojo, tenemos que tener una red de apoyo, cercanía con las autoridades y recuerde que no es una cuestión de charlatanería, es decir, esto no se trata con limpias ni con chamanes, se trata en institutos, se trata en hospitales, se trata no teniendo miedo a la conducta y estando muy cercano con las personas que tienen la conducta adictiva, porque suelen ser aislados y el aislamiento suele traer condiciones donde la droga se beneficia y el consumo puede incrementar. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta última pregunta que no cause honorarios. Le agradezco, doctor Hugo Sánchez Castillo, por esta charla, por supuesto, por estas reflexiones. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos.